Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, esta noche como es mitad de semana, miércoles 21 de agosto, mitad de semana. Entonces, no alcanzamos a estudiar como quisiéramos, pero sí podemos hacer una reflexión acerca de qué dicen, cómo ser fortalecido en mi debilidad. Y vamos a mirar 3 versículos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, 27 y 28, mirando también algo otros textos. Esto tiene que ver con nuestra vida diaria, o sea, la vida cristiana en la práctica. Porque el Evangelio es para la vida diaria, es práctico para nosotros. El domingo hablamos de no te pegues a un avión fallando, entonces vamos a seguir como en esa misma línea, pensando en nuestra vida diaria, nuestro diario vivir, nuestras relaciones con las personas. La Biblia nos da instrucciones de cómo deberíamos nosotros los creyentes nacidos de nuevo vivir. Entonces, en la carta a los Romanos, yo creo que usted se sabe de memoria esos versículos del 26, del 8, ¿no? El 27 y el 28. Pero si miramos el contexto del capítulo 8 de la carta a los Romanos, si usted lo mira en el capítulo 8, el título dice, viviendo en el Espíritu. Es decir, que la Biblia está hablando que los cristianos nacidos de nuevo deberíamos vivir en el Espíritu. Porque lo que nació de nuevo fue el Espíritu. Y nosotros nos podemos conectar con Dios es por el Espíritu. Entonces, el llamado que nos hace la Escritura es a vivir en el Espíritu. Sin embargo, cuando uno lee el capítulo 8, uno ve que hay todavía una dicotomía en el creyente, si vive por la carne, es decir, dándole gusto al hombre exterior, o si vive por el Espíritu, conectándose al Espíritu de Dios y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa carta a los Romanos, básicamente nos señala 2 formas de vivir, hacia arriba o hacia abajo. Finalmente, aunque nosotros nacimos de nuevo, todavía tenemos algo que llama voluntad en el alma, de cómo vivir o de cómo hacer. Si habláramos de una forma como una escalera, entonces la carta a los Romanos en el capítulo 8 nos dice que podremos ir subiendo o bajando. Depende de quién, de nosotros en cada una de las circunstancias. Entonces digamos que esta es como la dicotomía o la lucha que todo cristiano tiene. Todo cristiano tiene. Todo cristiano tiene. Desde que nace de nuevo hasta que el Señor lo llama. Mientras estemos en este cuerpo tenemos esa lucha, esa batalla entre si vivir en el Espíritu o vivir en la carne. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con todas nuestras decisiones, tiene que ver con la forma como respondemos, tiene que ver cómo actuamos nosotros en el diario vivir. ¿Sí? Eso tiene todo que ver con eso. Entonces, si nosotros miramos en el capítulo 8, el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu, y está con mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Está hablando del Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces ahí está hablando la Escritura de orar en el Espíritu, o de orar en lenguas, o de orar siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, nos está hablando de 2 cosas importantes. Una cosa importante es que debido a nuestra debilidad, ¿somos débiles? Debido a nuestra debilidad, no sabemos orar o pedir como conviene. O sea que cuando nosotros oramos en lo natural, o sea, oramos en lenguaje conocido, podemos orar como no conviene. Porque no sabemos orar como conviene. Para orar como conviene, necesitamos rendirnos al Espíritu Santo. Entonces aquí hay esa palabra que me llama la atención, es nuestra debilidad. Nuestra debilidad es lo que aquí conocemos como carne, es el alma no renovada o la mente no renovada y el cuerpo. Eso es la carne, el alma no renovada, nuestra manera de pensar. Nosotros nacimos de nuevo, pero la manera de pensar no cambió. Tenemos la misma mente y tenemos los mismos pensamientos que teníamos.
Entonces no cambió, es un alma no renovada. Porque esa alma está moviéndose de acuerdo a un cuerpo que no es redimido. Y eso produce lo que conocemos como la carne, que es la tendencia de vivir independiente a Dios. O sea, hacer lo que uno quiere. Darle rienda suelta a la forma de vivir que uno traía antes. Sí, lo que nosotros llamamos el viejo man. El viejo hombre, los que están ahí en internet, el viejo hombre, que es la naturaleza. A veces confundimos el viejo hombre con la naturaleza pecaminosa del cuerpo, que está también en la mente. No, el viejo hombre era la naturaleza de pecado, ya murió. Sin embargo, en el alma está. Y en la carne está, en el cuerpo. Todavía. Yo colocaba un ejemplo en la clase que dimos en Girardot. Yo le decía, vivir según la carne es como ir y sacar el muerto de la tumba, ponerle el vestido y llevarlo a paseo. Eso huele a feo. Así huele uno cuando camina uno según la carne. Cuando uno vive todo según la carne, uno huele mal. Uno lleva un muerto con uno a cuestas. Entonces, lo que dice aquí, hay una palabra clave que dice que el Espíritu nos ayuda. Esa palabra que fue traducida del original ayuda es esta palabra, sinantilambetai. ¿Cómo es? Sinantilambetai. Y eso traduce unirse a alguien para quitar o arrancar con violencia a un enemigo. O sea, que lo que el Espíritu hace cuando nosotros nos rendimos a Él es que Él se une a nosotros para quitar o arrancar con violencia a un enemigo. ¿Ustedes saben cuál es nuestro peor enemigo? El número uno es la carne. No es el diablo, sino es la carne. El enemigo número uno del cristiano es la carne. Mire, en la carta de los Romanos, 3 capítulos seguidos hablan de la carne. No hay ninguna parte en la Biblia que hable 3 capítulos seguidos del diablo. Lo que pasa es que la carne es un colaborador del diablo, pero vive en nosotros. Es parte de nosotros. Y es querer actuar como yo actúo. Porque el alma uno le hereda de los padres. Juan dice que nosotros tenemos la manera, dice, viciada de pensar que heredamos de nuestros padres. Entonces, eso es del alma. Y nosotros lo tenemos, esa forma equivocada de pensar. Entonces, básicamente lo que está hablando la carta a los Romanos, en todo el capítulo 8, es que nosotros deberíamos vivir en el Espíritu y no en la carne. Pero que la forma como el Espíritu Santo, que dice nos ayuda, Espíritu Santo mi ayudador. Hay un maestro de rema que no le gusta que uno diga con la ayudita de Dios, porque no es una ayudita. Es que Él se une a nosotros para quitar, arrancar con violencia a ese enemigo. Pero Él se une cuando nosotros decidimos hacerlo. O sea que quien decide orar en el Espíritu es uno. Mi pastor John Romick dice que las victorias más grandes que él ha tenido en sus ya largos años de ministerio ha sido orando en el Espíritu. Que las victorias más asombrosas que él ha tenido ha sido orando en el Espíritu. Porque cuando uno ora en el Espíritu, la mente como queda sin fruto, uno no alcanza a imaginarse, pero después uno dice, vea, esto sucedió cuando estaba orando en el Espíritu. Pablo tenía una tremenda dificultad en la carne. En 1 Corintios 12 habla del aguijón en su carne. Dice que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se enorgulleciera por las visiones y las revelaciones que había tenido cuando fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que 3 veces le rogó al Señor que lo quitara, pero que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero Pablo también dice que él oraba en lenguas más que todos. Y él decía, yo en mi carne, yo no tengo nada que confiar. Voy a decir una palabra fea. Yo en mi carne soy una porquería. Eso es lo que estaba diciendo. O sea, yo no tengo nada que confiar. Porque es que mi carne es aliada del diablo. Solo que vive conmigo. Entonces, la única manera es rendirme al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo, sinantilambitai. ¿Cómo es?
sin antilambitae. O sea, se une a mí y arranque con violencia, quite ese enemigo de mí. Se vaya quitando poco a poco. Eso es un proceso. Por eso nosotros que somos familia de fe, familia Rema, somos muy bendecidos porque se nos ha enseñado y ha sido un énfasis orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, orar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Si nosotros logramos aprender eso de orar en el Espíritu, tenemos victoria. Nosotros en la carne no tenemos ninguna victoria. En la carne solamente tenemos derrotas. No hay ninguna victoria en la carne. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra batalla. Esta es nuestra lucha. Ese es el trabajo que todos tenemos que enfrentar. Todos los días. Todos los días. Por eso, en Gálatas 5, nos habla de esa dicotomía. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese andar es de pasitos, pasitos. Cuando habla de andar, esa palabra está diciendo dar pasitos. Los que hemos tenido niños pequeños, sabemos cuando el niño hace solito. Ay, haga un solito, papito. De pronto el niño soltó un pasito. Entonces, uno empieza a ir en el Espíritu soltando pasitos. Un pasito en el Espíritu, otro pasito. Ya de pronto da una carrerita en el Espíritu hasta que aprende a andar en el Espíritu. O sea que es algo que se aprende. Porque nosotros espiritualmente estábamos muertos. El Señor colocó un espíritu nuevo y ahora tenemos que aprender a desarrollar ese espíritu humano para que ese espíritu humano aprenda a tener comunión con el Espíritu Santo y nos enseñe a andar en el Espíritu. Entonces dice, para que no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. Entonces, hay una batalla. Gálatas muestra que hay una batalla entre el Espíritu y la carne. O sea, nuestro espíritu nacido de nuevo lucha con una mente que no es renovada y con los deseos que tiene el cuerpo. Y no todos los deseos del cuerpo son buenos. Por ejemplo, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Algunos entienden eso, ¿no? Eso hacia palo seco no funciona. De alguna manera tiene que darse en la cabeza. ¿De dónde es eso? De la carne. Pero también palabras necias, groseras, insultos, todo eso es de la carne. Y entonces uno dice, es que yo soy así. Pero el verdadero yo es el Espíritu. O sea que es mi carne la que es así. Por eso Pablo dijo, yo en cuanto a mi carne, no tengo nada que confiar. Entonces, si nosotros observamos aquí, Gálatas también nos está mostrando por el Espíritu Santo la misma forma de vivir o hacia arriba, viviendo en el Espíritu, o hacia abajo, viviendo por la carne. Es básicamente lo mismo. Si seguimos leyendo el texto en Gálatas, dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces eso es una conducta que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en adulterio. Se manifiesta en fornicación, en inmundicia o en lascivia. Todo eso es de la carne. Se manifiesta en idolatría, hechicerías, enemistades. Uno pelea con el otro, eso es de la carne. Cuando uno está bajo autoridad le dicen así no, y uno dice no, es que no, eso es de la carne. Entonces uno tiene que decir sí señor, porque estoy en autoridad. Entonces, más suavecito. Dice enemistades, pleitos, cuando uno busca fácilmente pleitos y pelea con todo el mundo, eso es de la carne. Celos. Ay, es que a usted sí lo quieren y a mí no. Celos. Iras, fácilmente se prende, fosforito, es de la carne. Contiendas, contencioso, disensiones, herejías. Mire, envidias. Ay, ¿usted cómo le da de bien y a mí no? ¿Y por qué eso es de la carne? ¿Qué más? Homicidios. Borracheras. Orgías. Y luego la lista sigue. Y por eso el autor dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, una tarjeta amarilla y se puede salir del partido. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Entonces, el problema es que como uno venía practicando eso, ya uno viene a Cristo, nació de nuevo, ¿es salvo? Sí, pero tiene que notárselo en su vida diaria. Y entonces, cuando uno satisface los deseos de la carne, lo que se va a manifestar es esta conducta. Se va a manifestar, se va a ver, se va a escuchar, va a ser muy evidente. Entonces la gente dice, esa persona no es salva. Sí, salva. Lo que pasa es que es carnal. Por eso es que Corintios dice que no hay ninguna diferencia entre el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, y el cristiano carnal o inmaduro, que actúa así. ¿Por qué actúa así? Porque no ha cambiado la manera de pensar. Pero tenemos que buscar al Espíritu Santo, que es el que se une a nosotros para quitarnos todas esas conductas o esa forma de vivir. Mire, más o menos en una imagen, las obras de la carne se verían así, ¿no? Una imagen de una persona muy orgullosa, prepotente, que le da rienda suelta a todos sus deseos. Libre desarrollo de la personalidad. Nadie me puede decir nada. Yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Así atrás deje una estela de muerte y de daño en otras personas. No importa. Eso es la carne. Porque la carne dice que nosotros venimos a Cristo con una mente viciada. O sea, llena de vicios. Toda la forma de pensar estaba equivocada. Ahora hay que cambiar la manera de pensar. En la vida cristiana se llama proceso de santificación. La palabra santo es apartado, entonces apartarse de esas cosas porque tiene un propósito en el Señor. ¿Listo? Y habría mucho más que decir ahí, pero quiero continuar leyendo el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Luego siguen otras manifestaciones del amor. Entonces, dice las obras de la carne, entonces son conductas. Pero cuando habla del Espíritu, habla de fruto. Entonces, las conductas es una obra que yo hago. El fruto sale naturalmente. Visto desde la escritura en Juan 15, dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos. Pero separados de mí no pueden dar fruto, no pueden hacer nada. Entonces, es el estar conectados en el Espíritu que va a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Producirá eso. Decir que el fruto del Espíritu Santo cambiará nuestra forma de comportarnos. Pero es por estar conectados a Él que va a suceder. No es un esfuerzo físico que yo trato de hacer, sino es una conexión espiritual. Es como cuando uno está conectado a la fuente y la fuente simplemente fluye, uno es un canal. Es de esa forma, como dice, contra tales cosas no hay ley. Mire, lea el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Saben qué significa crucificar la carne? Significa matarla, porque la cruz es un instrumento de muerte. Entonces los que son de Cristo matan la carne, toca matarla todos los días, no alimentándola. Y luego dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Sí ve que tiene que ver, la carne es la que tiene que ver con todos los conflictos de las relaciones humanas? Conflictos matrimoniales, conflictos entre padres e hijos, conflictos laborales, conflictos ministeriales, todo es de la carne. Cuando yo reclamo mis derechos, eso es de la carne. Todo eso es de la carne. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Según el texto, crucificarla. ¿Cómo es crucificarla? Cuando uno está que dice algo, pero se calla. La está crucificando. Pero es que lo que yo siento, sí, puede que sienta todo lo que sienta. Pero dijo el filósofo llanero, no me digas nada, quédate callada. Entonces, es callarse uno. Aquí déjelo colocar como una fruta para que usted lo aprenda fácil. Son 9 manifestaciones. Más el fruto del Espíritu, se lo va a aprender, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
¿Se lo aprendió? Amor. Entonces, el fruto realmente es uno solo, es amor. Que se manifiesta en gozo. O se manifiesta en paz. O se manifiesta en paciencia. En benignidad, todo lo bueno. O en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Se manifiesta el fruto del Espíritu Santo de esa manera. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, cuando estoy conectado al Espíritu de Dios y dejo que ¿cómo es? Silambenametain, Sinambilametain, el Espíritu Santo se une a mí para quitar, arrancar con violencia ese enemigo de los celos, ese enemigo de la cantaleta, ese enemigo de querer reclamar todo, ese enemigo de querer pelear con todo el mundo, ese enemigo que está queriendo que la carne gobierne, solamente lo hace el Espíritu. Y entonces de una forma natural, por esa conexión con el Espíritu, empezará a manifestarse el amor. Por eso cuando usted va allá a 1 Corintios 13 dice que el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No guarda rencor. No se goza cuando triunfa la injusticia. Se goza cuando triunfa la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Ay, es que no soporto! Ya está actuando en la carne. ¡No me lo soporto! ¡Mátela! Toca matarla, ¿sabía? La carne, entonces toca. Porque el amor todo lo soporta. Y luego dice, el amor, la primera característica que aparece es esa, en 1 Corintios es sufrido. O sea que hay un montón de cosas que uno va a sufrir si actúa en amor. Pero la única manera de hacerlo es conectado al Espíritu. Si no, en vez de matar la carne, matamos a todo el mundo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces fíjense que aquí lo que nos está enseñando la palabra es, o yo estoy conectado a mis deseos, a satisfacer mis deseos, por el hombre exterior, es decir, el cuerpo. Acuérdense que el diablo actúa por los 5 sentidos. Desde el principio siempre fue así. Y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y deseable por los sentidos. Ella escuchó y luego vio y luego olfateó. Fue por los sentidos. O sea que el diablo siempre habla por el hombre exterior. Pero el Espíritu de Dios solo habla por el hombre interior. Por eso Romanos 8 dice, pero los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces la única forma de ser guiados por el Espíritu de Dios es conectados con el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo no va a hablar a nuestros 5 sentidos. Siempre hablará a nuestro hombre interior. Y hay algunas guías espectaculares, que es cuando un ángel se aparece, que cuando algo sobrenatural ocurre en el exterior para una guianza, pero una cosa impresionante, es rara vez. Pero normalmente siempre es por el testigo interior. El Espíritu da testimonio de nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, el testigo interior. O sea que siempre Dios nos va a guiar es por el hombre interior, por el Espíritu. ¿Y cuál es la voz del Espíritu? La conciencia. ¿Y qué es lo que yo daño cuando empiezo a actuar según la carne? La conciencia. O sea, me desconecto de Dios, porque estoy conectado con el hombre exterior, y a través del hombre exterior, ¿quién me va a hablar? El diablo, porque la carne es un amigo del diablo. Entonces es por eso. Entonces por eso es que el cristiano es la persona más infeliz sobre la tierra practicando el pecado o moviéndose por la carne, porque lo que está sufriendo es la conciencia. La conciencia le dice, pero por favor, no sea grosero, pero mire, no mire así, no grite así, no diga eso, no haga eso, eso está mal. Y de alguna manera dice la Biblia que el Espíritu gime dentro de nosotros mismos. Abba, Padre. Es por nuestro hombre interior. Entonces, hay 2 formas de vivir, por el hombre interior, conectados con el Espíritu de Dios, o por el hombre exterior, satisfaciendo todo lo que nosotros, en nuestra humana deseo de hacer mal o carne que llaman, con una mente no renovada, hagamos.
Finalmente, ¿dónde se toman las decisiones? En el alma. Existe algo que llama la voluntad. Y uno decide si ir, no ir, contestar, no contestar, gritar o no gritar. Si hay una forma en la que uno pueda ponerse a prueba con esto es cuando usted está manejando. Cuando usted está manejando, la carne se pone a 1000. Y yo creo que más particularmente nos pasa eso a los hombres. No sé, las mujeres, a veces uno las ve muy raras manejando en la calle, porque uno dice, esta es una señora que paró, que esperó. Y uno cuando va manejando, uno se le viene toda clase de cosas para decir. Entonces el Espíritu Santo me decía, en vez de decirle eso a la persona que se atraviesa, que cierra, que se mete mal, dígale, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y era el Espíritu Santo que me decía. Y yo, ¿de dónde saco eso para decirle a alguien cuando me saca la piedra que voy manejando? Tengo que sacarlo de mi hombre interior, de mi espíritu. Tengo que ir conectado con el espíritu. Era solamente un ejemplo, que los que andan conmigo saben que yo soy suavecito cuando manejo. Versículo 27 de Romanos 8. Listo, volvimos a Romanos 8. ¿Qué dice el versículo 27? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu de Dios escudriña nuestros corazones, es decir, la mente. Él sabe lo que está pensando. Aún no está la palabra en mi boca y aquí que ya tú la conoces toda. Él sabe mi pensamiento. Entonces, Él escudriña. Entonces, como Él sabe cuál es la intención del Espíritu, Él sabe también qué estoy pensando y sabe que hay una batalla entre lo que pienso y lo que el Espíritu dice. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que toma lo que dice el Espíritu desde mi conciencia, lo toma. Y de esa forma intercede ante Dios conforme a la voluntad del Padre. Visto en el capítulo 12 de la carta a los Romanos sería el versículo 1. ¿Cómo dice? Yo creo que aquí ya no la sabemos. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Es un ruego, es un ruego, es un ruego. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos. ¿Sabe por qué? Porque los cuerpitos no se quieren presentar ellos solos. ¿Quién debe presentar el cuerpo? El Espíritu. Conectado con el Espíritu de Dios. Presenten el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, o sea, que tenemos una razón para presentar el cuerpo. Y si lo hacemos así, entonces podremos comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Pero hay que hacer algo con el hombre exterior. Hay que presentarlo. Pero dice como un sacrificio vivo. O sea, no hay que matarlo, el cuerpo no hay que matarlo. Hay que someterlo. Porque está vivo. Es el vehículo para hacer la obra que Dios nos mandó a hacer aquí en la tierra. Para que sea más espiritual, el alma tiene que ser más espiritual, es decir, cambiar la manera de pensar y el espíritu conectado. Entonces luego dice el versículo 2, Romanos 12:2. No se amolden a este sistema. Ya sabemos que esa palabra siglo es sistema, no es el primer siglo, en el siglo XXI, sino a este sistema. Entonces no tengan el mismo molde, la misma manera de pensar de este sistema, sino que sean transformados a través de la renovación de su entendimiento, manera de pensar. Y luego se dice, para que tengan pruebas de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Solo de esa manera. En ese contexto, entonces, es en ese contexto que está el versículo 28 de Romanos 8. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esos a los que conforme a su propósito somos llamados. Entonces, ¿cómo es que nosotros cogemos ese versículo y lo ponemos para todo? Todo nos ayuda bien. Y estamos actuando en la carne, todo nos ayuda bien. No nos ayuda bien actuar en la carne. Estamos moviendo por la carne, todo nos ayuda bien. No, nos ayuda bien en el contexto de que estemos actuando en el Espíritu. Si estamos actuando en el Espíritu, así nos duela, lloremos, no reclamemos mis derechos, me ayuda bien. Si me ayuda bien,
si estoy actuando en el Espíritu. Pero si yo no estoy actuando en el Espíritu, no crea que me ayudará a bien. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Primero piensan, y luego dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si es muerte no me va a ayudar a bien. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces uno primero piensa y luego se ocupa, primero piensa y luego actúa. Entonces lo que está diciendo el contexto de este versículo, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, es a los que conforme a su propósito somos llamados, es si estoy viviendo por el Espíritu. No lo puedo coger y generalizarlo para todo. No es que yo le metí una trompada que me lo dejé sin un diente, pero eso me ayuda bien. No. 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 Puede que según la carne sienta que, uy, qué maravilla. Fui un hombre valiente y todos me respetan en la cuadra. Pero no. Porque el contexto de este versículo es viviendo por el Espíritu. Crucificando la carne. No satisfacer los deseos de la carne. Entonces, ese es el contexto. Este es el contexto del versículo. No se le olvide, por eso lo puse en letras rojas. El contexto es viviendo en el Espíritu, que soy fortalecido en mi debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? La carne. O sea que cuando uno le saca la piedra y uno pelea, uno no es fuerte, uno es débil. Cuando uno reclama lo suyo, uno se mete en pleitos, uno es débil, esa es debilidad. Cuando uno es rencilloso, guarda rencor, cuando uno es chismoso, eso es debilidad. Cuando uno es lujurioso, es contencioso, eso es debilidad. Porque la carne es débil. Por eso dice que debo ser fortalecido con poder en mi hombre interior, por el Espíritu de Dios. La verdadera fortaleza viene de Dios. No es la fortaleza como humanamente nosotros la vemos. Es que usted no se la deja montar de nadie, usted sí es fuerte. No, es una debilidad. Quizás está mostrando una caparazón para quererse hacer ver muy fuerte. Pues realmente lo que es débil. Jesús sí fue fuerte. Jesús enmudeció. Jesús no abrió su boca. Cayó de amor. Dice la palabra que es manso y humilde de corazón. Jesús entonces es nuestro modelo de caminar en el Espíritu, o el modelo a seguir. Entonces, con esta palabra te bendigo y esa es una forma muy breve de cómo ser fortalecido con poder nuestro hombre interior. Cómo ser fortalecido en mi debilidad. Vamos a adorar al Señor un momentico. Y creo que hacemos bien es cada vez,